I'm grateful Estoy muy agradecido for the pastor's day recognition that you gave me. Thank you so much. por el reconocimiento que me hicieron como pastor. It's an honor and it's a joy Es un honor y un gozo to serve you all. de servirlos a todos ustedes. Amen. Allow me to serve you now Y permítanme servirles en este momento, as we remain together standing, mientras permanecemos de pie as we prepare to go into the word of the Lord. y nos preparamos a ir a la palabra de Dios. Holy Father, we need your help at this moment. You've given a word to this specific congregation, and by your grace I bring it today. I do pray thee, God, that your Spirit, who is truly the only true teacher and proclaimer of your truth, will do so today in a special and profound way in the lives and hearts of everyone that's here and that's watching here today. Open our minds and hearts, Lord, to receive your word, and grant us grace to put it into practice so we can experience the fullness of what you would have us experience here on this earth, abundant life in every area of our lives. So we thank you this morning, and we give you praise through Christ Jesus, your Son. And those who agree, say amen with me. Que estén de acuerdo, digan amén, por Amen. favor. Thank you. Please be seated. Por favor, pueden sentarse. The Bibles that you have in your hands, Las Biblias que tienen en sus manos, on your pads or your phones or wherever you have them today, y de cualquier forma que usted las tenga en el día de hoy, that Bible is the Word of God. esa Biblia es la palabra de Dios. It was given to humanity Fue dada a la humanidad in order to give us the mind of God. para poder darnos la mente de Dios. These are basic facts that we would like to begin sharing with you this morning. Estos son hechos básicos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. At a particular point in human history, Y en un punto en particular en la historia humana, and through specific ways, y a través de diferentes formas, God gave us His Word. Dios nos dio su palabra. He didn't give it to people when they were speaking English, Él no se la dio a un pueblo cuando estaba hablando inglés, because it was many thousands of years ago. porque fue muchos años atrás, miles de años atrás. English didn't exist yet. El inglés no existía todavía, Neither did Spanish as we know it today. ni tampoco el español como lo sabemos hoy en día. Almighty God chose to give us His Word El Todopoderoso eligió darnos su palabra in the languages that were most common at the time. en los lenguajes que eran más comunes en ese entonces. And today, if you notice, we didn't begin by, as we normally do, Y hoy, si se dan cuenta, no empezamos como normalmente lo hacemos, asking you to read with me in English and in Spanish. pidiéndole que leamos la palabra en inglés y en español. There was a reason for that, Hay una razón para ello, because I want to emphasize to you all porque quiero enfatizarle a todos ustedes, who are hungry to know God's Word, los que están hambrientos de conocer la palabra de Dios, that the best way of doing that que la mejor manera de hacerlo is to go back to those original languages, es de ir nuevamente hacia esos lenguajes originales, to get the core and the essence and the fullness para coger toda la esencia y toda la plenitud of what Almighty God would communicate to us. de lo que el Todopoderoso quería comunicarnos In His Word, en su palabra, in its original form, en su forma original. there is a specific word Hay una palabra específica that I'd like to present to you today que les quiero presentar a ustedes, in the way that it looked when it was first written, en la forma como se veía al momento que fue escrita, and it's this word here. y es esta palabra. Not many of us, if any, could probably pronounce that word No muchos de nosotros, que tal vez ninguno pueda pronunciar esa palabra, because it's in the Greek language, porque es en el lenguaje griego, which is the language that the New Testament was written in. que fue el lenguaje en que el Nuevo Testamento fue escrito. And yet, that word Y aún así esta palabra contains within itself contiene en sí misma a very important, vital truth.
Una cosa muy vital e importante, una verdad muy importante, that is the focus of our message today. que es el foco de nuestro mensaje. Looking at it as it is, Mirándola así como está, again, we can't really understand what it says. no podemos entender lo que de verdad dice. But if we were to take those letters and put them into letters that we understand, Pero si lo pondríamos en letras en las cuales podríamos entender, perhaps then it would make more sense. tal vez haría más sentido. And let's do that together, shall we? Y vamos a hacer esto ahora. This word in Greek, and I'm not sure why it looks so dark, AV, if you can maybe help me a little bit with this. It's a little on the dark side. So if you could help out with this, I'd appreciate it. If necessary, get rid of this light. Make it a little brighter. Here it is in our letters. Aquí está en nuestras letras. AV, if you can help me with a better battery, perhaps. There we go. Ahí está. Sound familiar? Suena bastante familiar. Does, doesn't it? Yeah. The word apocalypsis. La palabra apocalipsis, In Spanish, it's exactly the same thing, en isn't it? español es lo mismo. English, though, the English way of saying that word is apocalypse. La forma en inglés es un poco diferente. This is the word in Greek that I want to focus on today. Esa es la palabra en griego que me quiero enfocar el día de hoy. The word has a specific meaning. La palabra tiene un mensaje específico. You may think it means the last days. Usted puede pensar que significan los últimos días, It doesn't. pero no es así. You may think it means prophetic. Puede pensar que significa que es algo profético, It does not. pero tampoco es así. The word apocalypsis, La as you palabra- see it there, La palabra apocalipsis, como usted la puede ver, has a specific meaning in the Greek language. tiene un significado específico en el lenguaje griego. And basically, the way to find out what that meaning Y is básicamente la forma como encontrar qué es lo que significa to study the word itself. es estudiar la palabra en sí. That word is composed of two separate words. Esa palabra está compuesta de dos palabras separadas. And Greek tends to do that a lot. Y en el lenguaje griego se tiende a hacer esto mucho. Two words put together to form a new one. Dos palabras se ponen juntas y se forma una sola. The first part of this word, La primera parte de esta palabra, those three letters, A-P-O, apo, que son estas letras, that APO, word means in our language, esa palabra significa en nuestro lenguaje take off. quitar, Apo, take Apo. off. sacar, quitar. If you're taking notes, write that down. It's important for you to keep that in mind. Por favor, tome notas, que es importante que usted lo mantenga esto en mente. So that means take off. Eso significa quitar. The rest of the word, Y el resto de la palabra, ellipsis, elipsis, simply means simplemente cover. tapa. Now put the two words together, Ahora ponga las dos palabras juntas. and what does apocalypse really mean? ¿Y qué significa apocalipsis? Yeah, it means to take off the cover. Y significa quitar la tapa. That is all. Eso es todo. Nothing else. Nada más. Any other meaning that word is given Cualquier otro significado que esa palabra le esté dando is called an applied meaning, significa un significado aplicado, not an inherent or internal meaning. no como que fue heredado ni una parte interna. And in fact, those of us who are Spanish probably have been knowing this particular term for a very long time. De hecho, aquellos que saben español tienen que saber ese término por algún tiempo. Not because we knew Greek, because we didn't, No porque sabíamos griego, sino but because we would see this in our mother's kitchens a lot. porque veíamos esto en las cocinas de nuestras madres bastantes veces. How many ever remember seeing this in mom's kitchen? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que vieron esto en la cocina de la mamá? Destapando la olla, Exactamente. right? Destapando la olla literally is apocalipsis, taking the cover off. Destapando la olla literalmente es apocalipsis. Yeah, so the word means to uncover, to make fully known. La palabra significa descubrir, dar a conocer. That is the only meaning behind that word. Ese es el único significado a través de esa palabra. Are you with me out there, friends? ¿Está conmigo, iglesia? So we call it revelation today. Lo llamamos revelación hoy. Apocalypse in Greek Apocalipsis en griego is revelation in our language today. es revelación en nuestro lenguaje de hoy en día. Which is why in our Bibles you will find
Que es por eso que en nuestras Biblias usted va a encontrar that the last book of the Bible, que el último libro de la Biblia, what is it called? ¿cómo se llama? Ah, you heard that? In Spanish, Apocalipsis. Se llama en In español. English, Revelation. Así It's es. the same thing. Es lo mismo. So a revelation is an apocalypse. Revelación es un apocalipsis. They both mean the same thing. Significan lo mismo. To take the cover off of something. Sacar o quitar la tapa de algo. The word in the Old Testament is this word here. En el Antiguo Testamento es esta la palabra, Okay, identical meaning to the apocalypse we just mentioned. que tiene un significado idéntico a Apocalipsis en el Nuevo. And we find this word, Gela, Y encontramos esta palabra Gela in Daniel chapter 2, verse 19. en Daniel 2, 19. When Daniel and his friends were praying Cuando Daniel y sus amigos estaban orando for the Lord to show them a dream that King Nebuchadnezzar had had, para que el Señor les enseñara ese sueño a él y a sus amigos para que el rey Nabucodonosor. and the Lord showed Daniel what that Nebuchadnezzar's dream was, Y el Señor le dio ese sueño a Daniel para que le pueda decir al rey. and then he gave Daniel the interpretation of the dream. Y también le dio a Daniel la interpretación de ese sueño. Therefore, we read in this verse, Por eso leemos en este verso, the secret was revealed to Daniel. el secreto fue revelado a Daniel. There's that word, revealed. Ahí está la palabra nuevamente, revelado. Apocalypse, it was uncovered. Apocalipsis, que fue descubierto. But notice what was uncovered. Pero dése cuenta qué fue lo que fue descubierto. It says here, Lo dice aquí, the secret. el secreto. So putting everything together here, Poniendo todo junto ahora, the word, again in Daniel 2:22, it says, God, He reveals deep and secret hidden things. nuevamente en Daniel 2, te dice que revela lo profundo y lo escondido. So putting it all together, Poniéndolo todo junto, revelation literally is, in biblical terms, revelación en términos de Biblia, the uncovering of el secrets. descubrimiento de los secretos. That's the strict, more specific scriptural definition of the term. Esa es la más estricta y específica definición de esa palabra. Something was secret, Algo que fue secreto and all of a sudden it has been revealed. Y It de- has been y de uncovered. momento fue revelado, fue descubierto. A secret that is Un revealed secreto que es revelado has a name of its own in the Bible. tiene un nombre por sí mismo en la Biblia. There are some things that God will never ever reveal. Hay algunas cosas que el Señor nunca va a revelar. Those things remain secret forever. Esas cosas permanecerán secretas por He siempre. will not share them. Él no las va a compartir. But there are things, as we see, that He does reveal. Pero hay cosas que Él sí va a revelar. And once a secret has been Y revealed, cuando un secreto ha sido revelado, that secret is known by another name. ese secreto es conocido por otro nombre. Does anyone want to guess what the name of that reality now is? ¿Alguno de ustedes quiere ver cuál es ese nombre? Now that has been revealed, the secret is called, Ahora que ha sido revelado, el secreto es thank llamado you, a mystery. un misterio. I know it goes against the way we use the word mystery in our language today. Yo sé que va en contra de la forma como usamos o el que tenemos el significado de esta palabra, misterio. Mystery for us is something that we cannot understand. Misterio es algo para nosotros que no podemos entender. But mystery in the Pero Bible misterio en la Biblia is something that, yes, we can understand es algo que sí podemos entenderlo because God has uncovered it. porque Dios lo ha descubierto, lo ha God has revelado. revealed it. Lo ha revelado. And in Scripture we find the word mystery many Y en la times. Escritura encontramos esta palabra misterio muchas veces. Every time you read it, Cada vez que tú la lees, remember you're being told recuérdate que se te ha dicho that whatever the thing is that's being spoken about, que cualquier cosa sea la que se ha hablado, it was a secret, era un secreto, but God has uncovered it. pero Dios la ha descubierto. Therefore, we can learn it. Por eso podemos aprenderla. And because it comes from the mind and the heart of God, Y porque viene de la mente y del corazón de Dios, it will be of benefit to you. va a ser de beneficio para usted. For the Bible says every word of God is good Porque la palabra mismo dice que cada palabra es buena para ti and of benefit to our lives. y beneficio para nuestras In vidas. 1 Corinthians 15:51, the Apostle Paul shows what we're talking about. Primero de Corintios 15:51, el apóstol Pablo dice, Because he says, behold,
I tell you a mystery. Dice, he aquí os digo un misterio. He can say that because mysteries are things that are told. Él puede decir eso porque los misterios son cosas que pueden ser dichas o reveladas. He did not say, I tell you a secret. Él no te dice, les digo un secreto. A secret is not known. It cannot be known. Un secreto no puede ser conocido. When God uncovers the secret, as only God can, Porque cuando Dios descubre un secreto, porque solamente Él lo puede hacer, it becomes a mystery se hace un misterio and it can be told. y puede ser dado, puede ser And dicho. in that verse, Paul goes on to say one of the things Y en ese versículo Pablo continúa diciendo that is a mystery. que es un misterio. We're not going to talk about that today Y no vamos a hablar de eso hoy, because there are many mysteries in Scripture, porque hay muchos misterios en la Escritura, all of which are available to you todos aquellos que son disponibles para usted, if you know Christ. si tú conoces de Cristo. Because here's the most important thing we have to keep in mind. Porque aquí está la cosa más importante que debemos mantener en mente. The mysteries of the Bible, Los misterios de la Biblia, these secrets that have now become revealed, estos secretos que ahora han sido revelados, are representations of the wisdom of God. son representaciones de la sabiduría de And Dios. here it is again. We speak the wisdom of God Y aquí está nuevamente, hablamos de la sabiduría de Dios in a mystery. en un misterio. When you're confronted with these biblical facts and Cuando tú truths te enfrentas a estos hechos de la Biblia, that the Almighty has chosen to reveal, que el Todopoderoso ha elegido enseñarlas o you are revelarlas, being confronted by a bit of the wisdom of the mind of God Himself. tú te estás enfrentando a la sabiduría de la mente de Dios. And because of that fact, Y por ese hecho, that wisdom is called esa sabiduría se llama the hidden wisdom. la sabiduría oculta. Why would the Bible call these things hidden? ¿Por qué la Biblia llamaría que estarán ocultas? Even though we just finished telling you Sí, incluso ahora que te hemos acabado de decir that a mystery is a secret that has been revealed. que el misterio es un secreto que ha sido revelado, The fact is that although God has revealed the secret, el hecho es que Dios ha revelado el secreto, it is still not available to everyone. pero todavía no está disponible para todos. Because something is required of us Porque hay un requerimiento de parte de nosotros for us to be able to understand para que nosotros podamos entender that revelation. esa revelación. If we do not have something essentially important in us, Si nosotros no tenemos algo esencialmente importante en nosotros, the wisdom we're talking about, la sabiduría que estamos hablando, whatever it is you read or hear, cualquier cosa que usted lea o escuche, will remain, Va- as far as you're concerned, va a permanecer mientras a usted le importe hidden. oculta. You won't understand. Usted no va a entenderlo. And in fact, you can't understand. De hecho, no va a poder entenderlo. It is hidden wisdom. Porque es sabiduría oculta. Only those Solo aquellos that have the missing ingredient que tienen el ingrediente que estamos buscando can truly understand puede entender verdaderamente the wisdom, the mysteries la sabiduría, el misterio. that the Bible Los says misterios que la Biblia dice were ordained by God before the ages. que Dios los predestinó antes de los siglos. And they were ordained for our glory. Fueron predestinados para nuestra gloria. God prepared these things for you. Dios preparó todas estas cosas para usted. Realities, magnificent truths Cosas maravillosas, verdades maravillosas, that can touch your life, que pueden tocar tu vida, change your life, cambiar tu vida, benefit your life. beneficiarte de ella. It's all for you. Todo para ti. He ordained it for you. Él lo predestinó para ti, But for you to understand it pero para tú entenderlo, the way you are supposed to, la forma como debería ser, the first thing you have to get la primera cosa que tienes que tener is the mind of God Himself. es la mente de Dios mismo. And God will give you that mind. Y Dios te va a dar esa mente. God will give you the ability to understand His things Te puede dar la habilidad de entender estas cosas when you give your heart to Jesus cuando Christ. tú das tu corazón a Cristo Jesús. If you do not surrender your life to Si Christ, tú no entregas tu vida a Cristo, if you attempt to go to the pages of the Bible with your own mind, si tú estás tentado en ir a la Biblia con tu propia mente, with your own way of seeing things, con tu propia forma de ver las cosas,
the Bible will make no sense to you, La Biblia no va a tener ningún sentido para usted. or even worse, O peor que eso, you will misinterpret what you read, usted va a malinterpretar lo que está leyendo. and in fact, you'll see a lot of that happening on television. Y de hecho usted va a ver esto que está pasando mucho en la televisión. Whenever Discovery or TLC or whatever other cable channel tries to talk about the Bible, Y cuando estos canales tratan de hablar de la Biblia, you will always come away from that feeling as if the Bible doesn't even make sense, it's not even true. vas a acabar con ese sentido, que a veces la Biblia no tiene sentido y esto no debe ser verdad. And these are scholars that are doing these presentations. Y estos son grandes escolares que hacen estas presentaciones. These are doctors, people with intelligence and diplomas and degrees. Son doctores que tienen tantos títulos y cosas por ahí. Problem is they're doing it with their human mentality. El problema es que lo hacen con una mentalidad humana. And God has decreed, Y Dios ha decretado my thoughts are not your thoughts. que los pensamientos de Él no son los Neither suyos. are my ways your ways. Ni tampoco mis formas son las tuyas. As high as the heavens are above the earth, Que cuán alto está el cielo de la tierra, so high are my thoughts, says God, Así- over your thoughts. así de lo alto están mis pensamientos sobre los tuyos. So you cannot possibly make sense of it the way God intended So, tú no puedes hacer ningún tipo de sentido posiblemente de lo que Dios realmente está intentando. until you first say, Lord, I need you to be my Lord and Savior. Hasta que tú digas, Señor, te necesito como mi Señor I y invite Salvador. you into my heart to be that for me. Te invito a mi